amigos de Letra Capital. Estamos con Milagros Alarriaga, directora de la Casa de la Literatura Peruana, para hablar de estos 10 años que se celebran el 20 de octubre. ¿Cómo estás, Milagros? Muy bien, Carlos, muchas gracias. Cuéntame esta expectativa. 10 años es bastante tiempo, sobre todo para una entidad cultural, ¿no? No es algo común, digamos. No es común porque no tenemos tampoco muchas instituciones culturales fundadas en los últimos años, ¿no? Uh-huh. Entonces, si pensamos así, claro, cumplir 10 años no solo es, digamos, un punto de arribo, si se quiere, ¿no es cierto?, para que de alguna manera, de alguna u otra manera, significa la continuidad de la institución, ¿no? Sino que también, pues, yo diría que un logro en tanto no hay un desarrollo de la institucionalidad cultural, de los servicios culturales notable en los últimos años. Sin embargo, Casa de la Literatura Peruana, fundada en el 2009, ha no solo perdurado, sino que se ha robustecido año a año, ha ido incrementando nuevos servicios, ha ido pensando de manera cada vez más compleja al lector, cada vez más compleja también la forma de reflexionar sobre la literatura en la vida en sociedad, que puede ser, que es, ¿no? En esos digamos, 10 años, sobre todo en los últimos, ¿cómo ha ido cambiando, digamos, la mirada de la gente respecto a este espacio? Bueno, yo puedo interpretar la mirada de la gente, no necesaria, aunque sí tenemos nosotros algunos estudios pequeños elaborados por nosotros mismos, ¿no? Creemos que la gente ha ido utilizando este espacio de más diversas maneras. La gente regresa mucho, quienes vienen regresan mucho y cada vez utilizan más servicios. Es decir, si alguien viene a ver una obra de teatro, luego seguramente empieza a entrar a una exposición, luego seguramente viene aquí a la biblioteca Vargas Llosa y empieza a leer, o eventualmente viene con alguna amiga, un amigo, viene con alguien de su familia. Nos ha pasado mucho observar, por ejemplo, que los niños de los colegios vuelven con sus familiares el fin de semana, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que no solo es un lugar que uno visita porque su escuela lo trae, o porque le dejan una tarea, o porque caminó por el centro de Lima y vio algo que llamó su atención, o el propio edificio llamó su atención, sino que es un lugar al que se regresa y al que se le piden más cosas, que se utiliza de manera más diversa. Creo que ese es uno de los cambios que podemos observar en estos últimos años. La presencia de la gente joven es muy interesante. La gente, me refiero a las personas, los ciudadanos entre 16, 17, 28, ¿no?, 20 y tantos años. Ese grupo, si pensáramos que es solo un grupo, estoy, digamos, planteando esa idea, es un grupo que cada vez viene más, que cada vez utiliza más Casa de la Literatura. También ha crecido la familia como público asistente, como público usuario, y esto significa como personas, como ciudadanos que se preguntan por la lectura. Ha aumentado mucho la familia, especialmente la familia con niños pequeños. Hay programas que han surgido en los 3 últimos años, que están justamente pensados para trabajar con las familias que están esperando bebés, que tienen bebés pequeñitos, digamos, hasta los 3 años, ¿no? La primera infancia me parece que es una nueva preocupación desde la idea esta de cuándo nos formamos como lectores, cuándo empezamos a formarnos lectores, ¿no? Creo que también hay otro grupo que está participando mucho más, los docentes de escuela. De los 3 niveles educativos, me atrevería a decir que con un poco más de incidencia los de secundaria. Y aquí ahí no pensaría una participación mayor en un sentido de cifra, más docentes viniendo, la pensaría más bien en docentes que están generando una comunidad que utiliza la Casa de la Literatura como un recurso educativo de manera constante, y entonces asisten a distintos cursos, vienen con sus estudiantes, reiteran la visita con ellos, desarrollan una serie de contenidos, digamos, y de metodologías vinculadas a la propuesta de Casa de la Literatura. De manera general, lo que creo es que
se ha diversificado los grupos de personas que vienen a Casa de la Literatura, y se han diversificado los usos que se le dan al centro cultural. Eso es importante, ¿no? Cómo, digamos, se vuelve un foco cultural por las intensas actividades que se realizan, ¿no? Como dices tú, obras de teatro, las exposiciones, ¿no? Ahora mismo hay una exposición de Javier Heró, pero han habido muchas y cada vez se van renovando, digamos, ¿no? Casi no paran. Hay obras de teatro, me parece muy interesante esto de que mencionabas de los niños, ¿no? Hay una preocupación por cuentacuentos, por actividades para los niños, ¿no? Es decir, acercar a los pequeños desde muy temprano con el objeto del libro, ¿no? ¿Qué de repente anécdota o qué experiencia recuerdas de alguna de esas actividades? De repente algo que te sorprendió, de alguna de esas exposiciones, de repente, o que te haya tocado mucho. Recuerdo mucho una niña de 9 años que decidió no salir de una exposición. Ah, qué genial. De la exposición de los tapetes contadores de historias, que justamente vuelven ahora para celebrar con nosotros cumpleaños número 10, este 10º aniversario. El viaje por el mundo a través de las historias se llamaba la exposición, que había itinerado por el Brasil, pero que como única itinerancia internacional, me parece, hasta ahora ha tenido al Perú, y estuvo aquí en Casa de la Literatura Peruana, y fue muy visitada por las escuelas, y pues recuerdo, porque me llamó muchísimo la atención, la decisión que ella tomó de no salir más de la exposición. Eso decidió ella, y salió toda su aula, salió su profesor, incluso después de haber ya agotado todos sus argumentos para que ella saliera junto con el resto de sus compañeros. Y ella se quedó en la exposición. Y la esperaban afuera, por supuesto, no la abandonó su profesor, pero para todos nosotros era una intriga, ¿por qué ella había decidido eso? Y entonces Cadu Cinelli, uno de los artistas del grupo Los Tapetes Contadores de Historias, se acercó a conversar con ella. Y ella le contó la razón por la que no se iba. Y era que estaba segura que no iba a poder volver, porque su mamá no gustaba de venir al centro de Lima. Entonces, como no iba a poder volver, no se iba a ir nunca. Esa era la decisión. A mí, por supuesto, es una anécdota muy particular, muy singular, ¿no? Pero creo que es alguien que pueden haber ocurrido muchas cosas ahí. Se enamoró del lugar donde estaba. Hubo algo que la conectó emocionalmente, afectivamente, y ella toma una decisión valientísima, que es oponerse a su profesor, oponerse a la decisión de su escuela. Entonces, ese arrojo es el que yo recuerdo de manera singular. En general, las exposiciones que tú bien has mencionado se suceden una tras otra. El programa de exposiciones temporales genera entre 3 y 4 exposiciones aquí en Lima y una fuera de Lima. Este año hemos llevado La Casa Sin Puertas, sobre literatura masónica de 1940 a 1980 a Iquitos, en trabajo articulado con la Dirección Desconcentrada de Cultura de Loreto. Un trabajo muy interesante con esa Dirección de Cultura, muy bonito equipo. Entonces, las exposiciones temporales todo el tiempo están renovando los temas, pero también cada tema trae sus propias líneas de discusión, ¿no es cierto? Y entonces genera empatía con distintos grupos de personas, ¿no? Ahorita está la exposición de Javier Heró, que por supuesto que inmediatamente te conecta con el espíritu rebelde de la juventud, o con los cuestionamientos políticos que puede tener cualquier ciudadano, con la escritura precoz, con la poesía peruana, ¿no? Entonces ahí están más o menos sus campos, desde donde pueden las personas acercarse a esa exposición y utilizarla, y justamente es también desde ahí que se genera toda una programación muy diversa, ¿no? Cada exposición trae consigo entonces un programa que busca conectar con lectores iniciados, lectores especializados, pero también con lectores futuros, aquellos que van a empezar a relacionarse. Justamente propone nuevas relaciones, ¿no?
creo que ha sido una de las líneas de trabajo desarrolladas en los últimos 5 años, más robustas y que nos ha retribuido más, de alguna manera, conocimiento respecto de las preferencias del público, de las preguntas que puede tener el público, de cómo este lugar puede ser utilizado, ¿no? Digamos, el marco conceptual para todas las exposiciones permanentes viene de la exposición, para todas las exposiciones temporales, ese marco conceptual, teórico, pero también metodológico, cómo construimos una exposición, ¿no? Viene de la exposición permanente inaugurada en el 2015, Intensidad y Altura de la Literatura Peruana. Es la que construida aquí internamente en más de 2 años de trabajo, ¿no? Es la que da las líneas, los vectores para luego decidir qué exposición puede venir ahora, qué tema podríamos trabajar ahora, ¿no? Y justamente en el marco de esta celebración que tiene una cantidad importante, pero además una calidad importante de actividades conmemorativas, el 24 de octubre inauguramos la exposición La vida sin plazos, escritoras en la ciudad de los 90, que es sobre la escritura de las mujeres poetas y narradoras entre fines de los 80 y la década de los 90, que es un momento de crisis muy profunda, pero que esa crisis, que es una crisis múltiple, ¿no es cierto?, genera respuestas importantísimas en figuras como Montserrat Álvarez, Pilar Dugui, Carmen Ollé, Rosela Di Paolo, Patricia Alba, Mariela Dreyfus, Rocío Silva Santisteban, Patricia de Sousa, ¿no? Una importante Ana Varela, también recordaría ahí, justamente de Iquitos, Doris Moromisato, un grupo nutrido, diverso, importantísimo de mujeres que transitan la ciudad, que trabajan en la ciudad, que escriben sobre esa atmósfera tan enrarecida que vivimos en esos años, ¿no? Además de esta, digamos, gran tarea de acercar o generar nuevos lectores, ¿no? A través de las exposiciones, es muy interesante porque las exposiciones son interactivas también, ¿no? Hay trabajos con videos, con audios, que es otra manera de acercar a la gente con la lectura, con los libros, ¿no? Las exposiciones, bien interesante la pregunta, porque me lleva a pensar cómo se trabaja una exposición, cuál es, digamos, ese contexto en el que surge una exposición y cuáles son los objetos que se observan para crear una exposición, ¿no? Normalmente o usualmente, no normalmente, usualmente la literatura está relacionada muy estrechamente con la escritura, que por supuesto que no es un vínculo gratuito, es un vínculo real, y con el libro. Sin embargo, la literatura pensada desde el archivo, de alguna manera dinamita, erosiona esta relación unívoca, y entonces nos muestra cómo los procesos creativos se articulan a través de muy distintas acciones y tienen que ver y se plasman, ¿no?, en muy distintos objetos. Y entonces surge, por ejemplo, que ya la época ha matado al género, pero surge todo, si tú revisas el siglo pasado y todos los siglos anteriores de historia de la literatura peruana, encuentras un objeto, un género riquísimo que es las cartas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la exposición dedicada a Heró, tú encuentras cartas muy lindas, ¿no?, dedicadas o dirigidas más bien a Arturo Corcuera o a su madre, o en fin, a su amigo Dégale, por ejemplo, ¿no? También cartas maravillosas ahí en el archivo de Sebastián Salazar Bondi. Hay una carta de Jorge Eduardo Eyelson muy linda. Cartas entre Sologuren y Eyelson, por ejemplo. También el archivo de Blanca Varela también tiene cartas maravillosas. Entonces va surgiendo las cartas, las fotografías, los manuscritos, los artículos periodísticos escritos por el propio creador o escritos a propósito de su obra o que son temas de interés de él. Vuelvo a la exposición de Heró, que es la que más recientemente hemos inaugurado. Heró acopió artículos sobre surrealismo escritos por Abelardo Kendo.
Eso te da, por ejemplo, mucha información sobre qué interesaba en ese momento a Javier Heró como lectura y como aprendizaje poético, ¿no es cierto? Entonces, las exposiciones tienen o se mueven, digamos, dentro de los archivos para ser creadas. No es que no trabajen con la obra editada, por supuesto que trabajan con la obra editada, es necesario trabajar con lo canónico también, y la obra editada es un poco eso también, ¿no es cierto? Pero se abren a mirar los procesos literarios de una manera más múltiple, más contextualizada además. Y entonces eso ha permitido, creo, que allí además se incorporen, creo que de manera sencilla, casi llana diríamos, otros soportes, otros lenguajes, ¿no? Por ejemplo, los audios que se producen a propósito de una exposición o que se hallan dentro de un archivo y se instalan para ser oídos, ¿no? Es bellísimo, ya todos sabemos, escuchar poesía recitado por el propio autor o por otro poeta, en fin, ¿no es cierto? Claro. Los videos, ¿no? Que nos van a llevar, o a veces nos van a llevar por la ruta del cine, cuando se podría hacer videoarte, pero nos pueden llevar también por la del reportaje periodístico, la televisión, ¿no es cierto? Que también va a ser por ahí un soporte que corre muy paralelo al siglo pasado, en paralelo a la literatura, quiero decir, o a los contextos de creación y de discusión literaria o en general cultural. Y bueno, ocurre que trabajando con el archivo, entonces nosotros vamos también además de mostrar en una exposición documentos de todo tipo, de todo soporte, vamos también a crear nuevos documentos. El audiovisual ha sido uno de los que más hemos utilizado para poder presentar contenidos que probablemente de otra manera sería muy duro presentar, o tendrías que leer demasiadas páginas, y qué difícil que en una exposición tú puedas generar la lectura de textos muy extensos. Pero si tú pones el testimonio de alguien que va más o menos a dar la misma información, el mismo contenido, eventualmente con el mismo sentido, pues salvaste y empiezas a generar una presentación muy interdisciplinaria sobre un mismo tema. Esa interdisciplinariedad creo que genera empatía, permite que a quien no le guste una cosa le guste otra, entras por un lado, entras por otro, pero vas llegando a eso que la exposición quiere contar. Es verdad. Ahora que dices eso de las cartas, ¿no? También de los objetos que dicen mucho de los autores, ¿no? Se me ocurre ahorita, recordaba, por ejemplo, en la exposición anterior sobre José Watanabe, un ejemplar de La ciudad de los perros, ¿no? Que es una obra de Vargas Llosa, pero que sin embargo es un ejemplar de José, porque vienen anotadas algunas cosas, porque José hizo el guión de la película, entonces es el ejemplar intervenido por José, ¿no? O cuando hicieron la de Blanca Varela, su máquina de escribir, que está además inmortalizada en una fotografía muy conocida de ella, ¿no? Te acerca de una manera también más, no sé cómo decirlo, fuerte al autor, ¿no? Pues ahí están los objetos emblemáticos de la escritura, ¿no? La máquina de escribir antes. Ahora en esta exposición que estábamos trabajando, los 80s, los 90s, a fines de los 90s es que el internet aparece acá. Y el mail, ¿no? Todo, pero no ha podido entrar a la exposición, ha sido muy complejo eso, pero es muy rico ver también cómo la tecnología, ¿no es cierto?, los mecanismos y los sistemas de producción están allí como un correlato, como una base, como un recurso, como una herramienta también, ¿no? La escritura literaria no es en absoluto un ejercicio descontextualizado, no creo ya que alguien crea en la Torre de Marfil, ¿no? No es un ejercicio que tiene que ver con eso, ¿no? Los escritores tienen vidas económicas, vidas familiares, tienen trabajos interesantísimos. Blanca trabajó, gerenció Fondo de Cultura Económica, ¿no? Podríamos ver, digamos, la obra que ella editó o que se editó mientras ella fue directora de Fondo de Cultura Económica en la filial peruana, y acaso pensar cómo ella tuvo una noción tan clara de la edición de su propia obra poética, ¿no? Entonces, creo que mirar justamente no la vida como un conjunto, una sumatoria de datos biográficos,
sino como un proceso muy dinámico, ¿no? Muy enraizado en la sociedad, pero también tomando posición respecto de la sociedad, de la vida social, de la vida, de la vida, ¿no? Del país. Entonces, observar la vida de ellos y mirar esto es interesantísimo. Y sí, la forma de plantearlo es con esos objetos familiares, con objetos también. En Blanca estaba el diván. Cierto. El diván, que es una foto de Hermann Schwarz, que inmortaliza el diván de Blanca, el diván con una mesa y un adorno, sino como un ángel. Sí. Y claro, están esos objetos con los que los recordamos también, ¿no? Porque creo que ocurre que también tenemos relaciones afectivas con los escritores. Yo recuerdo mucho el último fin de semana de la exposición de Luis Hernández. Ese último fin de semana, sábado y domingo, la sala estaba como el día de la inauguración, muy llena de gente que, entiendo yo, venía a despedirse de la exposición. Y claro. Sí, y le escribieron mucho a Lucho Hernández en los cuadernos que pusimos. Y si la gente, bueno, nosotros aquí el equipo mucho camina y toma nota del interactuar de los visitantes con los distintos servicios de Casa de la Literatura, ¿no? En las exposiciones lo que hay es una bitácora de los mediadores que nos permite ver un poco cómo es la interacción, ¿no? Y entonces con Luis Hernández era muy curioso porque todos tenían, vamos a decir, anécdotas que contar, pero no eran anécdotas con él vivo, eran anécdotas casi del deseo de haberlo conocido, de haber tenido un tipo de amistad, algún tipo de relación con él, o con sus cuadernos o con sus escritos, ¿no? Entonces sí, Ribeiro es otro autor que genera unas sensaciones, unas simpatías muy particulares, pero creo que cada uno con un grupo de gente y lo que se activan son diversas actitudes, ¿no?